¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas muy bienvenidas a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias, en esta semana que es regional, pero en la cual también han trabajado comisiones acá en el Senado a través de la modalidad telemática. Y comenzamos contándoles sobre el trabajo de comisiones unidas, entre ellas la Comisión de Agricultura, que durante esta semana continuaron con las audiencias en el marco de la tramitación de un proyecto que busca beneficios en materia de riego y también de drenaje agrícola. Todos los detalles y los avances en la siguiente nota. Por estos días no se puede hablar del manejo de recursos hídricos sin incluir tanto la emergencia producto de la sequía como el impacto en los diferentes entornos ecosistémicos, de allí que el Senado esté tramitando la extensión de beneficios por riego en entornos agrícolas en 3 comisiones que están trabajando de forma conjunta la materia, una tarea donde Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos suman 2 jornadas y en la más reciente la Fundación Terram hizo el punto sobre vincular la selección de beneficiados por programas de riego a la seguridad alimentaria, evaluando los tipos de cultivos y respaldando la inclusión de factores ambientales. Nuestra prioridad, hay que señalar que nosotros como país debemos asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de Chile y en ese sentido volver o restituir la producción agrícola a nivel interno y por ello esta ley, este proyecto de ley o esta ley juega un tremendo rol en dónde y a quiénes y para qué se entregan estos beneficios. Sin embargo, también hubo matices dentro de la exposición de la experta respecto de otros invitados, así como los propios parlamentarios y la autoridad, y es que la temporalidad del mensaje hasta 2033, según Flavia Liberona, debería ser reanalizada en cuanto a plazos bastante más acotados, pensando en la crisis hídrica. Desde nuestra perspectiva no puede ser un plazo tan largo. Estamos en un escenario de sequía, crisis climática y en un constante cambio. Por lo tanto, para nosotros este proyecto de ley o esta ley no debería ser prorrogada más de 3 años y también que es importante que en evaluar los impactos que han tenido diversos tipos de obras de riego. Surgió la idea de hacer una obra. Hasta que se concreta esa obra han pasado entre 3,5 a 4 años y medio. Por lo tanto, prorrogar una ley por 3 años, la verdad es que no se condice en el fondo con los plazos que realmente tiene y que están destinados dentro de esta misma ley. No comparto cada 3 años ir renovando una legislación que es sumamente importante para potenciar y tecnificar el riego y de esa manera, ¿no es cierto?, garantizar productividad de los suelos. Igualmente, desde las instituciones oficiales se mostraron abiertos a evaluaciones, las que según el Minagri ya se realizan de acuerdo a la ley de presupuesto año a año y donde dentro de las transformaciones que incluye esta extensión hay un foco prioritario en la pequeña y mediana agricultura. Esto no es una prórroga que busque seguir haciendo exactamente lo mismo, sino que está tratando de hacer cargo de muchas diferencias, de muchos cambios, de enfocarse en la pequeña y mediana agricultura en forma decidida, de establecer varios beneficios o circunstancias favorables para ese tipo de productores, pero nosotros creemos que este es un proyecto de ley muy importante y queremos estar aquí discutiendo todo lo que sea necesario para conseguir su prórroga por el tiempo que estimamos prudente, que son los 12 años que hemos propuesto. Estamos disponibles para, por ejemplo, hacer una evaluación del impacto de este instrumento, por ejemplo, al tercer año, desde que esta ley haya entrado en vigencia. Acá se acabaron los agricultores grandes. Aquellos que tengan más de 200 hectáreas no van a poder postular a los beneficios de la ley de riego. Se acabó Conchitorio y aquellos agricultores que posean entre 80 y 200 hectáreas en conjunto no van a poder optar a los beneficios de esta ley. Actualmente los beneficios para agricultores privados en torno al riego y drenaje están vigentes hasta diciembre de este año y el proyecto para extender los apoyos estatales por 12 años tiene urgencia calificada de suma, trámite donde los senadores involucrados esperan avanzar pese a la compleja agenda para coordinar sesiones de 3 instancias diferentes en torno a una misma prioridad agrícola, hídrica y ambiental. Y continuamos avanzando porque otra de las comisiones que sesionó durante esta semana fue la Comisión
de Constitución que recibió al profesor y candidato a integrante de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Durante la sesión, el jurista se refirió a su trayectoria y recorrido por los distintos proyectos y leyes en los que ha colaborado ad honorem en las comisiones legislativas del Congreso, además de responder las inquietudes de los senadores integrantes en torno a sentencias en casos de derechos humanos y a su rol como asesor del comandante en jefe del Ejército. La comisión acordó realizar otra sesión la próxima semana para seguir resolviendo dudas y recabar más antecedentes que serán entregados a la sala para su votación. Sin embargo, el senador Pedro Araya recordó que el plazo para votar este nombramiento en dicha instancia vence el 23 de septiembre, por lo que le solicitó al ministro de Justicia que vea la forma de prorrogar el oficio y dar el tiempo necesario para que los senadores integrantes de esta comisión se puedan pronunciar. Tenemos parte de las intervenciones que se realizaron en la sesión. Y respecto a la asesoría profesional al comandante en jefe del Ejército y a su subrogante legal, en causas de connotación pública y en la elaboración de un plan institucional de prevención de delitos o compliance, solo cabe reiterar que, como han declarado importantes abogados defensores de derechos humanos, incluyendo uno de los querellantes en esas causas, mi labor profesional, comillas, no es reprochable éticamente, en la medida que como abogado no intervino de manera alguna en los hechos que se investigan. Cierre comillas. Voy a citar a una próxima sesión a fin de que podamos discutir, seguir continuando las preguntas. Yo quisiera pedirle al señor ministro de Justicia, porque sabemos que tenemos un plazo constitucional que cumplir, que ustedes como ministerio puedan evaluar, prorrogarle al Senado el plazo con el objeto de poder recabar algunos antecedentes más y poder realizar una segunda sesión con consulta. Y ahora le contamos sobre otro proyecto que se trabaja en la Comisión de Trabajo y Previsión Social y que busca establecer el horario de cierre para el comercio a través de mociones parlamentarias que serán refundidas. Los detalles de esta iniciativa en la nota. Las extensas jornadas laborales del comercio, la menor frecuencia del transporte público y los riesgos que muchas veces los trabajadores corren para volver a sus hogares por la noche han sido algunos de los factores a considerar para el debate de mociones parlamentarias que buscan poner un límite al horario de funcionamiento del comercio. La idea ha generado diversas opiniones, las que se manifestaron en una primera etapa de audiencias en la Comisión de Trabajo del Senado. Uno piensa en una trabajadora que claro, ha disfrutado durante el tiempo de pandemia, estos los contrastes, los aprendizajes, las cosas positivas de la pandemia, de llegar a su casa más temprano, el comercio se ajusta y ve que podría volver a la realidad de salir a las 9 de la noche, llegar cerca a las 11 a su casa, que de verdad es bien inhumano desde el punto de vista familiar. Esto de 19 horas nosotros decimos que sí, durante la pandemia y durante dure la pandemia, ¿cierto? Y sobre el horario de invierno. Y 20 horas después general para siempre, ¿cierto? Que cierra el comercio a las 20 horas. Porque los dos terminan, ¿cierto? Cuando se crean estos dos proyectos, 19 horas que nosotros veníamos conversando ya hace más de 2 años, o sea, antes de la pandemia y antes del estallido social. En uno de los 3 proyectos que fueron refundidos, de hecho se muestra que los robos con violencia e intimidación se incrementan después de las 4 de la tarde, teniendo su punto más alto entre las 20 y las 0 horas. 2 de las iniciativas apuntan a modificar el Código del Trabajo para establecer que el horario de los establecimientos de comercio y servicios que atiendan a público no podrá extenderse más allá de las 19 horas. Una de las iniciativas permite una extensión de 2 horas de funcionamiento en las jornadas previas a festividades como Navidad o Fiestas Patrias. Las iniciativas consideran excepciones, por ejemplo, restaurantes, pub, casinos de juego, aeropuertos, farmacias o bencineras. Yo me pregunto si es que diéramos visto bueno a una cosa como la que se está proponiendo, me da la impresión de que perderían la pega prácticamente toda la gente que tiene los segundos turnos, porque bastaría con pagar un par de horas extraordinarias a los que hacen la jornada, a los del primer turno, por así decirlo. Tal vez en las 19 horas podríamos tener algún espacio para que a alguien se le ocurriera, ¿no? Pero con las 20 horas calza precisamente y justo el tema de los turnos, considerando que a las 21 horas no podría haber ningún trabajador dentro de los lugares de trabajo. Eso nos permite que aquellos trabajadores, ¿cierto?, del sector público o que salen un poco antes, que salen a las 18 horas, también podrían hacer sus compras dentro del supermercado si nosotros cerramos a las 20 horas para público, para que a las 21 no haya nadie.
Otro de los temas que entró en el debate es la excepción del descanso dominical. También se modifica el Código del Trabajo para permitir que los trabajadores de centros administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica tengan derecho al domingo de descanso. Y en la Comisión de Hacienda se conocieron detalles de la afectación que ha tenido el empleo en la pandemia por COVID-19 y además detalles de la implementación de beneficios que precisamente se han impulsado para poder aportar en esta materia, como lo es el IFE laboral. Todos los detalles de esta sesión en la nota. 1.800.000 empleos se han perdido durante la pandemia. En el mes de julio de 2020 fue cuando se produjo la caída más importante y pese a las malas cifras en materia de empleo, los expertos hablan de una recuperación progresiva. Según el INE, ya se han recuperado más de 1 millón de empleos. Cifras respecto al impacto de la pandemia en el mercado laboral, que explicó el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, en una nueva sesión de la Comisión de Hacienda, además de los sectores más afectados y los beneficios que han activado durante este periodo para mitigar los efectos negativos de la crisis sanitaria. El confinamiento, el cierre de la movilidad golpea por igual al formal y al informal. Es así como se crearon 461.000 nuevos empleos formales y 614.000 empleos informales respecto a mayo-julio del 2020. El empleo se ha ido recuperando progresivamente en el país y esto se debe a varios factores, aseguró durante la audiencia el ministro del ramo, a leyes como la de protección del empleo y teletrabajo, a la disminución de contagios y menores restricciones sanitarias, pero además a los beneficios como el IFE laboral, que buscan incentivar nuevos contratos formales a través de un incentivo mensual de hasta 250.000 pesos a trabajadores hasta el mes de diciembre. Hasta la fecha ya han postulado más de 300.000 personas. Nos pone optimistas las cifras nuevamente del IFE laboral. Esperamos que se agilice también la actividad económica. Esperamos también que el control de la pandemia permita que la reactivación económica siga creciendo, que las cifras que tenemos proyectadas se vayan cumpliendo. ¿Cómo se va a incentivar la contratación o la oferta laboral femenina? Según algunos expertos, no retrocedió 10 años, retrocedió 16 años. Y la recuperación en relación al hombre es la mitad de la recuperación de lo que ocurre con los hombres. Entonces ahí tenemos un desafío que no es menor. La Comisión de Hacienda acordó analizar en profundidad estas materias y las próximas propuestas que surjan desde el Ejecutivo, como la idea de transitar del IFE universal a mejores beneficios para trabajadores contratados. Y desde el Senado, específicamente desde el Comité de Renovación Nacional, se impulsó una iniciativa que busca aumentar las sanciones en el caso de patrocinios fraudulentos en candidaturas. ¿De qué se trata? Lo vemos en la nota. El Servicio Electoral ha rechazado estos patrocinios, toda vez que la notaría del señor Saldívar dejó de funcionar en el año 2018. Pedimos disculpas a todos los que confiaron en nosotros, en nuestro proyecto, y que tengan muy claro y muy presente que nosotros no sabíamos que la gente a cargo del tema territorial iba a ocasionar esto. Fue el caso de Diego Encalao en la lista del pueblo inscribiéndose como carta presidencial con 23.000 firmas validadas por un notario fallecido hace 3 años, lo que motivó a un grupo de senadores del Comité de Renovación Nacional a presentar una moción que aumenta las sanciones ante situaciones de este tipo en cualquier cargo de elección popular. Es impresentable que en una república como la de Chile, que está en vía de desarrollo, se den situaciones como esta y lo que queremos es aumentar penas justamente para que esto sea un desincentivo y las personas piensen muchas veces antes cuando van a cometer un delito como este, que es un delito gravísimo. Y es que si bien actualmente existen sanciones, se quiere acentuar el castigo, elevándolo casi al doble por transgredir la fe pública con estas acciones, llevando las multas sobre los 5 millones de pesos y arriesgando incluso presidio por 3 años. Un texto impulsado por la senadora Carmen Gloria Aravena, donde es acompañada por sus pares Juan Castro, Manuel José Osandón, Kenneth Piu y Francisco Chaguán, que quiere poner un marco ejemplarizador a nivel sancionatorio para evitar estos fraudes. Acá está en juego la fe pública, lo ocurrido con Diego Encalao y también por la lista del pueblo claramente es un fraude a la fe pública
un fraude a la confianza ciudadana para que, en definitiva, toda persona que utilice patrocinios fraudulentos para postular a cualquier cargo de elección popular tenga una sanción ejemplar. De acuerdo a los parlamentarios, la democracia se pone en riesgo con estas conductas fraudulentas y la necesidad de transparencia es permanente y hace necesaria una revisión general de las sanciones en esta área. Creemos que hoy día está en riesgo la democracia del país, sabemos de muchas otras situaciones muy difíciles que ha vivido la constituyente estos días y creemos que necesariamente va a haber que revisar todas las penas vinculadas a adulterar, mentir o falsificar información que tenga que ver con, de alguna manera, lo que nosotros le estamos diciendo a la ciudadanía, sino que para cualquier cargo que postule un ciudadano chileno, cuando falsifique o de una u otra manera patrocine de manera errada, intencionadamente, eso va a ser castigado al doble de la pena que estaba inicialmente. Los mocionantes no descartan que otras situaciones no contempladas, como la del convencional Rojas Bade, que falseó antecedentes en su campaña a la comunidad para acceder a un cargo popular, sean consideradas en otro texto de ley, dado los actuales vacíos en esta materia. En tanto, el proyecto de ley sobre falsos patrocinios ya fue recepcionado y tras su cuenta ante la sala, derivado para su tramitación en la Comisión de Gobierno del Senado. Y la Comisión de Constitución inició el debate y la revisión del proyecto de reforma al sistema notarial. ¿En qué consiste la iniciativa? En la nota. Fedatarios, Consejo Resolutivo de Nombramientos, creación de nuevas notarías, menos trámites, más tecnologías y transparencia. Son los 5 ejes principales de la reforma al sistema notarial, que pretende modernizar normas y procedimientos que han regido nuestro país por más de 150 años. Y es que han sido varios los proyectos que se han presentado en esta misma línea durante las últimas 2 décadas, los que no han prosperado, pero que sin duda marcaron un precedente sobre la necesidad de repensar las atribuciones que históricamente han tenido estos funcionarios públicos y su institucionalidad. El promedio obtuvo rentas superiores o iguales a 14 millones mensuales. Y los notarios que más renta obtienen son aquellos ubicados en Santiago Centro, que en promedio alcanzaron los 24 millones mensuales. Se puede contar que en el 100% de los servicios, respecto de los cuales existe un arancel con un precio máximo fijo, en promedio no se respetó el arancel. Esta iniciativa del Ejecutivo, que se encuentra en su segundo trámite en el Senado, busca implementar medidas como añadir más ministros de fe a través de los fedatarios, facultar al registro civil a certificar todos los hechos que estén en los registros del Estado sin necesidad de ir a una notaría, y que tanto los conservadores, archiveros, fedatarios y notarios cuenten con una página web para publicar información relevante como el detalle de sus precios, además de un nuevo sistema de nombramiento basado en el mérito y transparencia. Esta es una reforma necesaria para la gente. Y pensamos que este proyecto, sin perjuicio de reconocer el rol que han desempeñado notarios, conservadores y archiveros, necesita de cambios muy significativos. Y por eso estamos procurando una modernización sustantiva del régimen notarial y registral chileno. Tras la exposición del ministro de Justicia, la comisión acordó realizar otra sesión para poder resolver las dudas que surgen sobre el proyecto y posteriormente comenzar el ciclo de audiencias con autores vinculados a esta materia. Y a través de un proyecto de artículo único en la Comisión de Recursos Hídricos se busca aumentar la protección para las aguas subterráneas. Durante el periodo de audiencias se recibieron una serie de propuestas que buscan precisamente mejorar la iniciativa. Con los derechos de aguas superficiales ya otorgadas, según estimaciones, en un 90%, muchos apuntan a la propiedad de las aguas subterráneas como uno de los elementos claves y de disponibilidad de agua y sustentabilidad se trata. En la actualidad, estas aguas cuentan con poca protección. Si bien pueden decretarse áreas de restricción, en estos casos igual se pueden otorgar derechos pero de carácter provisional. También existen zonas de prohibición cuando no queda agua disponible. Pero antes de llegar a alguna de estas medidas, se debería adoptar la reducción temporal de los derechos de agua subterránea. Esto en caso de que se estuviera afectando la sustentabilidad del acuífero. Increíble, pero cierto. La medida de reducción temporal de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas sigue como letra muerta. He pedido por ley de transparencia
¿Cuántas veces se ha aplicado esta norma después de la reforma, de la buena reforma que se le hizo al código el año 2018 y no se ha aplicado nunca todavía? Por lo tanto, es letra muerta. Haciéndonos sentir de que está muy bien controlada las autorizaciones a los pozos profundos. Y no es así. Entonces, la preocupación que tenemos es que la DGA no cumple esa función. Y no la cumple porque es un tema complejo también cumplirla. Las sanciones y aplicar todo eso, encontrar los pozos profundos que se hacen no es tan fácil. En la Comisión de Recursos Hídricos se debate un proyecto que regula el uso de las aguas subterráneas. Establece que bajo ningún respecto podrán explotarse aguas subterráneas sin contar con antecedentes científicos y fundamentos técnicos que den cuenta de la disponibilidad del agua y la sustentabilidad de las mismas, garantizando que su explotación no afectará el acuífero o el sector hidrogeológico de aprovechamiento común. Quedan excepcionadas de esta limitación la explotación destinada al consumo humano y de subsistencia, como en los casos de los pozos pertenecientes a un comité o a una cooperativa de agua potable rural. Cómo nosotros tenemos posibilidades de generar una política que permita hacer esto de una manera coherente en un marco severo de restricción que además se va a quedar. O sea, ya todos sabemos lo que significa las consecuencias del cambio climático por nuestra acción humana. Y por lo tanto, estos ciclos de sequía van a permanecer. A uno quizás le gustaría una norma como la Directiva Marco Europeo que habla del uso sustentable de las aguas superficiales y subterráneas. Pero al menos es un proyecto de ley que avanza hacia la sustentabilidad de nuestras desprotegidas aguas subterráneas. El proyecto es una moción parlamentaria de artículo único que busca complementar iniciativas de largo aliento, como la reforma al Código de Aguas. Y la Comisión Especial de Infancia concluyó la revisión del proyecto que regula la filiación de hijos e hijas de parejas del mismo sexo. Todos los detalles sobre este proyecto en el informe. Como un paso importante, calificaron organizaciones sociales e integrantes de la Comisión Especial de Infancia el despacho en particular de la iniciativa que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo. La comisión concluyó la revisión de 40 indicaciones, dejando el proyecto listo para su discusión en sala. Un momento esperado para muchas familias desde hace 5 años, periodo en que la senadora Isabel Allende, Adriana Muñoz y los senadores Alfonso de Urresti, Ricardo Lagos y el ex senador Felipe Arboe presentaron la moción parlamentaria. Hoy en día habemos tantas familias que hemos luchado en lo judicial para que finalmente podamos proteger a nuestros hijos, hijas e hijas. Ahora nuestra hija va a cumplir su mayoría de edad el próximo año y hemos estado luchando de que ella tiene uso de razón, de que se le respete, y no estamos solas en esto. Aún hasta el día de hoy hay familias que están, por el amor que tienen por sus hijos, hijas e hijas, luchando judicialmente para que tengan algún tipo de protección. Le falta trayecto todavía al proyecto, pero creo que hemos hecho un buen trabajo en términos de profundidad de las indicaciones y por lo tanto, en mi opinión, no debería sufrir tantas modificaciones. El proyecto busca terminar con una discriminación arbitraria en cuanto a los derechos filiativos de hijos o hijas de parejas del mismo sexo, ya que la legislación actual no reconoce la comaternidad o la copaternidad cuando se comparte la crianza, algo que genera una desprotección en los derechos de esos hijos o hijas. Por ejemplo, en el caso de 2 madres que hayan optado por un procedimiento de fertilización asistida. Dentro de los aspectos importantes que fueron aprobados en la discusión en particular, está una norma retroactiva que establece que se podrán acoger a la ley los hijos nacidos de 2 mujeres que se hayan sometido a las técnicas de reproducción humana asistida con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Y lo que ha pasado en esta comisión nos demuestra que sí es un proyecto necesario, del mismo modo como se aprobó ampliamente en sala en general. Y sería muy bueno que el Ejecutivo se hiciera parte de esta discusión como lo ha hecho en otros proyectos que apuntan a la protección de todas las familias. Nosotras estamos en esta batalla hace mucho tiempo ya y sentimos que es momento
de una vez por todas que se equiparen los derechos y que nuestros hijos estén en plenitud, puedan crecer felices, puedan crecer protegidos por el Estado de Chile. Con el trámite concluido, la Comisión Especial de Infancia ahora será la Sala del Senado la encargada de revisar y votar este proyecto, y en el caso de ser aprobado, pasaría a su segundo trámite constitucional. Y en informaciones corporativas les contamos que una serie de reuniones protocolares tuvo la presidenta del Senado, la senadora Jimena Rincón, con diversas autoridades de distintas instituciones. Iniciando la semana en el Congreso Nacional de Santiago, recibió a la máxima autoridad de la Armada de Chile, el almirante Juan Andrés de la Maza, y al fiscal nacional Jorge Abbott, quienes valoraron la oportunidad de reunirse con la representante de la mesa del Senado, con quien conversaron materias relacionadas con las instituciones, de la contingencia y también de la tramitación de la próxima ley de presupuestos. Posteriormente, la presidenta del Senado recibió en su despacho en Santiago a representantes de las iglesias evangélicas, quienes le extendieron una invitación para participar en las celebraciones del próximo 28 de octubre de este año. Tenemos parte de las declaraciones que se dieron posterior a estos encuentros protocolares. Igualmente nuestros saludos protocolares fueron inicialmente para ella, desearle éxito en esta nueva tarea de lo que significa ser presidenta del Senado de la República de Chile. También nos interesa que las máximas autoridades conozcan de primera fuente lo que nosotros hacemos como institución. Y dentro de esas cosas está, por ejemplo, la salvaguarda de la vida humana en el mar. Por lo tanto, los recursos, teniendo también presente que la presidenta integra la Comisión de Hacienda, para nosotros es muy importante que ella tenga nuestra visión de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y con qué medios lo hacemos. El Ministerio Público participa activamente en todos los proyectos de ley en los cuales somos invitados por las diferentes comisiones del Senado y hemos venido a reiterar ya nuestra voluntad de participar activamente en todos estos procesos. Y obviamente el ofrecimiento de colaboración y de intercambio de opiniones en los temas específicos, y eso corre tanto para la Armada como para la Fiscalía respecto del presupuesto y de conocimientos particulares en temas específicos. Más información como siempre en senado.cl y también en todas nuestras redes sociales y además en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ingrese, suscríbase, comparta nuestro contenido, reviva cada una de las comisiones, el trabajo de la Sala del Senado de las semanas anteriores y también vea todos los programas del canal del Senado. Todo eso está en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. De esta forma entonces ya llegamos al final de esta entrega de noticias. Como siempre le agradecemos que se hayan informado con nosotros. Los dejamos invitados para que se queden en la programación del canal del Senado durante todo este fin de semana y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que tengan una excelente celebración de Fiestas Patrias junto a su familia. Que esté muy bien.